Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dale la mano que está a tu lado al frente y atrás y dile: así es como Dios lo ve. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con unción, dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre, oh Dios mío, hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir aquí en la iglesia, a través de la radio y a través del canal de televisión. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo a todos que los bancos no apagan el fuego y que ahí sentado todavía se puede alabar a Dios. Mira a ver si usted puede alabar al Señor sentado. Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Gloria al Señor. Bendecido sea Dios. Ayer tuvimos un culto glorioso aquí, donde un pequeño grupo de hermanos de esta congregación se lo disfrutaron a lo máximo con un enorme grupo de hermanos de otras congregaciones que tuvieron a bien llenar este lugar y disfrutar de la palabra que Dios quiso traernos y que otros no disfrutaron. Ciertamente, ayer vinieron aquí hermanos desde Nueva York y cuando estábamos presentando las visitas, teníamos visitas que estaban aquí para escuchar la palabra desde Massachusetts. Gloria a Dios. Y Dios se movió de una forma especial. Y después que salí de aquí del altar, me pasó lo mismo que me pasó el jueves en el culto funeral que tuvimos aquí en la iglesia. Entramos a la oficina y había una llamada ahí, entrando de una persona que quería darle su vida a Jesucristo, que había visto el culto a través del internet, aceptando a Cristo como Salvador de su alma. Bendecido sea Dios en esta hora. Y ayer, en la conclusión del mensaje, yo le decía a los que estaban aquí presentes, le decía que si usted tiene una persona que le enseña o le predica algo diferente a lo que yo le estoy enseñando, a lo que yo le estoy predicando, pues es imposible que ambas personas, o sea, esa persona que está predicando algo diferente a lo que yo predico, y yo, que los dos estemos bien al mismo tiempo. Si en cuanto a un tema en específico hay opiniones diferentes, dos opiniones diferentes, una tiene que estar bien y la otra tiene que estar mal. Pero no pueden estar bien las dos. Y eso es así
todavía de una forma mucho más profunda y de una forma mucho más certera cuando se trata de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios se refiere, unas personas predican una cosa y otras personas predican otra cosa. Y cuando hay uno que predica una cosa y otro que está predicando otra cosa, diferente a la que el otro predica, entre los dos, uno tiene que estar bien y el otro tiene que estar mal. Pero los dos no pueden estar bien al mismo tiempo. Como algunas personas dicen, no, lo importante es que hablan de Dios y que están yendo a la iglesia, y como dicen algunos, todos los caminos conducen a Dios, y hay quien dice que todas las religiones de alguna o de otra forma llevan al hombre a Dios. Eso es mentira, eso no es verdad. Eso es un pensamiento que se lo inventó el diablo para que la gente se sienta tranquila en los lugares donde están. Pero es imposible que si hay dos enseñanzas diferentes, las dos estén bien. No. Yo le dije aquí a los hermanos anoche, uno tiene que estar bien y otro tiene que estar mal. Y le dije, y es responsabilidad de ustedes estudiar la Biblia de tal forma que ustedes puedan llegar a conclusiones respecto a quién está bien y a quién está mal. Porque en todo este asunto lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. No es otra cosa. No es otra cosa. Y la Biblia habla de que en los postreros días algunos se convertirían en mercaderes de la fe. Y un mercader es un negociante, alguien que hace negocio con algo. Y un mercador de la fe es una persona que está haciendo negocio con el evangelio. Y hoy en día hay muchos mercaderes de la fe que lo menos que les interesa es la salvación de nuestra alma, sino lo que entra en los bolsillos de ellos. Y hay personas que les gusta, hay personas que les gusta también ese tipo de evangelio. No vamos a tirárselo todo encima a los mercaderes de la fe. Hay quienes les gusta ese tipo de predicador, ese tipo de mensaje, ese tipo de persona, porque esa es la persona que le amamanta a la gente las cosas que tienen mal, con tal de que ellos se sientan contentos y satisfechos en el lugar que están visitando, den dinero con liberalidad, y después que las arcas de dinero estén llenas, ¿qué importa lo que le esté pasando a los demás? Pero hay gente que le gusta también eso, les gusta que les aplaudan lo malo que hacen, les gusta que les aplaudan el estilo de vida que viven. Ni el que les enseña está pendiente de la salvación de su alma, ni ellos tampoco. Yo desde que llegué a esta iglesia hace un poco más de 20 años, he tratado con sinceridad de corazón predicar una palabra tal y como está escrita. No me ha importado el dinero. Esta iglesia ha tenido gente, mi amado hermano, que económicamente han estado bien y se han ido de aquí porque no han estado de acuerdo con algunas cosas que yo he predicado desde este altar. Y yo he sabido que si las predico se van a ir, pero no me ha importado. Lo he predicado. Porque para mí lo más importante es la responsabilidad que yo tengo con Dios de hablar una palabra, pienso yo, como Dios la ve.
Y yo no creo lo que algunos piensan, que este evangelio es muy difícil de entender, que la Biblia es muy difícil para comprender. Yo no creo eso. Yo creo que la Biblia es un libro fácil para aquellos que andan buscando la verdad, pero difícil para los que quieren escuchar una mentira. Pero el que anda buscando la verdad, ese no tiene problemas con la Biblia. El que anda buscando que 1 más 1 es igual a 2, ese no tiene problema con la Biblia. La Biblia, las cosas que habla, las habla con claridad. No niego que hay algunas cosas dentro de ella que son un poco difíciles de entender, que la misma Biblia dice que hay algunas que son un poco difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Pero esas que son un poquito difíciles de entender, con un poco de estudio se entienden también. Y si uno se aplica las reglas de hermenéutica y las reglas de enseñanza del estudio de la palabra de Dios y compara una cosa con la otra, va cuadrando el mensaje de Dios en su corazón de la forma que Dios quiere que se cuadre. Pero yo quiero, mi amado hermano, enseñarle a usted en este día que todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y con la salvación, se resume a una de dos cosas. Y que Dios lo ha resumido en el versículo que yo le he dado lectura en el día de hoy. Él le dice a aquel pueblo: a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ya está. Dios no es un Dios complejo que pone delante de nosotros un montón de caminos sin nada que nos diga a nosotros por qué camino coger. Él lo ha simplificado de una forma que Él dice: yo pongo delante de ti dos opciones. No son muchas. Yo te pongo dos. Hay una que lleva la vida y otra que lleva la muerte. Hay una que lleva la bendición y otra que lleva la maldición. Dos, no mucho. En Jeremías capítulo 21, verso número 8, Él le dice al profeta: y a este pueblo le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. That's it. Una de dos opciones: camino de vida, camino de muerte. Proverbios 15:24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarlo del Seol, del infierno que está abajo. ¿Viste? De nuevo dos. Uno que es hacia arriba lleva la vida, y el que te lleva a la vida, dice la Biblia, te aparta del infierno que está abajo. No son muchos. Es vida o muerte, salvación o condenación, cielo o infierno. No es complejo eso para entenderlo. Escúcheme bien, porque así es como Dios lo ve. Y el problema no es como Dios lo ve. El problema es que nosotros podamos verlo como Dios lo ve. Y es ahí donde mucha gente tiene problemas, en ver las cosas como Dios las ve. Y tienen problemas en ver las cosas como Dios las ve, a veces porque lo que está en el corazón de ellos son cosas diferentes. El problema que
hace barrera entre Dios y el hombre es nuestro corazón. La Biblia enseña que de él salen las cosas buenas o las cosas malas. Del corazón salen los adulterios, la fornicación, la mentira, el engaño, toda la basura sale de adentro del hombre, dice la Biblia. Entonces a veces es nuestro corazón el que en vez de inclinarse hacia la palabra de Dios, se inclina hacia las cosas que a él le agradan. Pero nosotros tenemos que entender, la Biblia enseña que hay un infierno. Hay quien predica que no hay infierno, que el infierno no existe, que eso no es real, que no es verdadero. Pues si una persona predica que hay infierno y hay otros predicadores, yo me refiero a mí porque soy el que estoy predicando en este altar en esta noche, pero hay un montón de predicadores que predican lo mismo que yo predico. Si yo te predico a ti que sí hay infierno, pues entre los dos, entre el que dice que no hay y yo que digo que hay, uno de los dos está bien y el otro está mal. Y la responsabilidad que tienen ustedes como cristianos, como creyentes que cargan una Biblia, es no solamente cargarla, es estudiarla, leerla, entenderla y buscar la forma de comprenderla. No se puede estar aceptando todo lo que un predicador, pastor, evangelista, lo que diga hacer. Habla desde un altar sin estar corroborando que las cosas que explica, que enseña, que dice, están correctas. Porque dentro el cristianismo está dividido en muchas ramas y a muchas iglesias les llaman cristianas sin ser cristianas, por el solo hecho de que son lo que las enmarcan dentro de lo que ellos llaman la religión protestante. Y entonces no importa la doctrina que tengan, las llaman cristianas también. Y la gran mayoría de todas esas doctrinas que esa gente enseñan salen de la Biblia, o por lo menos tienen versículos bíblicos metidos dentro de ellas. Los testigos de Jehová usan una serie de versículos que ellos dicen que están en la Biblia, aunque claro está, sabemos que ellos han cambiado la Biblia, ellos tienen una Biblia diferente, pero como quiera, ellos dicen que sale de la Biblia. Y hay algunos versículos que usted los busca y están ahí. Pero entonces lo que diferencia una cosa de la otra es la interpretación que se le da. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en las transfusiones de sangre. Y enseñan que el que se practica una transfusión de sangre está en contra de lo que la Biblia dice. Pero cuando usted comienza a mirar todos los versículos que ellos utilizan para la doctrina que ellos tienen en contra de la transfusión de sangre, entonces usted se encuentra que todos los versículos que utilizan, ninguno habla de seres humanos, todos hablan de animales. Y cuando usted va cuadrando una cosa con la otra, usted se da cuenta que la enseñanza que tienen está mal. Pero es una enseñanza donde ellos tergiversan partes de la Biblia para sacar lo que ellos quieren sacar. Y así por ahí te encuentras gente que te enseña que hay días de fiesta que hay que guardar el sábado, otras cosas más. Encuentras otros que se visten de saco y sacan la vestimenta de saco, la sacan de porciones que hay en la Biblia. Y por ahí te vas metiendo en algunas cosas de doctrinas que ciertas personas tienen, que algunas de ellas tal vez no sean tan peligrosas porque no tienen nada que ver con la salvación. Hay cosas que algunas personas enseñan que yo digo, bueno, a mí eso ni me viene ni me va, porque eso ni salva ni condena. Si lo quieres hacer, lo haces, y si no lo quieres hacer, no lo haces. Pero hay cosas que sí tienen que ver con la salvación. Hay cosas que si la gente no las vive, se van a quedar aquí en esta tierra. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y hay que entenderlas. Y hay que comenzar a pedirle a Dios que nos ayude a mirar las cosas, no como nosotros queremos verlas, sino como Dios la ve. Hay un infierno al cual tenemos que escapar.
Y lo que hace el horror del infierno, a mí siempre me gustó esa expresión. El horror del infierno se resume en una frase: Dios no está allí. Y donde Dios no esté, eso es un infierno. Mi vida fue un infierno mientras Dios no estuvo en ella. Ahora, cuando Dios llegó, ese infierno cambió. Alaba. ¿Ah? ¿Cuántos piensan que su vida fue un infierno hasta que Cristo llegó a ella? Eso es lo que hace el infierno. Dios no está allí. Pero es peor cuando hablamos del infierno de condenación, donde la gente, las almas serán condenadas. Porque ayer decíamos también al final del mensaje que cuando venga el día del juicio, que Cristo se levante como juez, el veredicto final no tiene apelación. Aquí en la tierra la gente va a una corte, allá les dan una condena y tienen derecho a apelar. Y puede ser que haya una corte que encuentre que la condena estuvo mal y que debe de ser revocada. Pero en el caso de Cristo no es así. En el caso de Cristo, los que vayan a ser echados al infierno no tienen derecho a apelación. El veredicto es un veredicto final. Y por eso es importante. Es importante porque, mi amado hermano, usted no le puede permitir a nadie, o amigo y amiga que esté aquí de visita, si es que no le sirve al Señor, a que nadie esté jugando con la salvación de su alma. Porque en aquel día no va a haber excusa. Cuando llegue la hora de presentarte ante la presencia de Dios, tú le puedes decir al Señor: no, Señor, pero yo iba a la iglesia. Lo que pasó es que el pastor que yo tenía no me predicó la palabra bien, y él me predicó mentiras, y yo creí todo lo que él me enseñaba. Yo creía que era verdad. Y Dios te va a decir: pero tú tenías una Biblia en tus manos y tenías la responsabilidad de estudiar si lo que él te enseñaba era verdad o era mentira, si estaba correcto o incorrecto. Por tanto, tú eres responsable delante de mí por tu alma. Y el que te predicó una mentira será responsable delante de Dios por todas las mentiras que predicó. Pero tú serás responsable por no haber puesto más atención al estudio de la palabra del Señor. Santo Dios. Mire, todavía Dios está aquí. Todavía sobre esta tierra se mueve el Espíritu Santo. Y estando Dios en la tierra y moviéndose el Espíritu Santo sobre esta tierra, esta es una tierra cruel, llena de maldad, llena de soledad, desesperación, llena de culpabilidad. ¿Te imaginas cómo será esta tierra cuando ya el Espíritu Santo no se esté moviendo en ella? ¿Te imaginas cómo será esta tierra cuando Cristo, su iglesia, desaparezca de ella? Eso va a ser un infierno. Nadie estará para consolar a nadie, no habrá música que pueda calmar a nadie. Un mundo donde nadie se podrá sentir en paz y en tranquilidad. Mire, mi amado hermano, yo le decía a mis hijos ayer en casa, después que salimos de aquí de la iglesia, que llegamos a la casa, yo le decía: yo todavía podía seguir predicando. Y ellos me decían: pero predicaste más de 2 horas anoche. Y yo le dije: todavía podía seguir predicando. Y le dije: ¿sabes por qué? Porque hay carga en mí. Hay una carga grande, hay una carga que me desespera. Cuando yo veo que la gente no está poniendo atención a lo más importante, que es a la vida espiritual, a la vida que se vive ante la presencia de Dios.
cuando yo estoy tan y tan seguro de que Cristo viene, de que la trompeta va a sonar, que esto no es un juego, que no es una fábula, que no es un cuento de camino, alabado sea Dios, que Él dijo que un día regresaría a la tierra y que la Biblia me da las señales correctas que me indican que eso está para cumplirse ya. Y que hay gente que no le importa la vida que viven, que no les interesa si vienen a la iglesia, si no vienen a la iglesia, si escuchan la palabra, si no la escuchan, si el estilo de vida que viven le agrada a Dios o no le agrada. A mí me preocupa eso como hombre de Dios. Y Dios me dijo a mí: gástate en mí, gástate predicando la palabra. Y yo estoy dispuesto a gastarme en Él. Mire, hermano, anda Shaki Masaya soy. Ayer yo le hice una oración a Dios. Es increíble cómo son las cosas del Espíritu de Dios. Unos 30 años atrás, yo le hice una oración a Dios. Y Dios me la contestó. Y hoy, 30 años después, le di a mi oración para atrás. Anoche. Y ahora estoy en ver si lo que yo le dije anoche le está dispuesto a aceptármelo. Pero se lo voy a contar. Le voy a contar la historia. Unos 30 años atrás, comenzó a manifestarse en mí algo que terminó no gustándome. Dios comenzó a darme mensajes para personas en específico. Me hablaba en mi cuarto, cuando yo oraba. Déjeme aclararle que cuando yo digo que Dios me hablaba, no necesariamente estoy hablando de que oí la voz de Dios. Cada cristiano desarrolla una vida personal con Dios y debe de desarrollar la forma de saber cuándo es Dios el que le habla y cuándo es Dios el que no le habla. Dios coloca cosas en uno por su espíritu y uno tiene que entender cuándo es el Espíritu de Dios el que está tratando con uno. Y entonces el Señor comenzó a mandarme donde personas con un mensaje. Dios me decía: mira, tal persona va a morir. Y antes de que muera, yo quiero darle una oportunidad. Ve donde esa persona, dile que yo te envío y dile a esa persona lo que yo te voy a dar. Y yo iba y lo daba. En una ocasión, salí al balcón de la casa de mi mamá. Había un joven parado debajo de una palmita que había allí. Y Dios me dijo: vete y dile que lo van a matar. Háblale. Y dile que yo le estoy dando la última oportunidad. Y yo bajé y le hablé lo que Dios me dio. Le hice el llamado, me lo rechazó. Me subí para la casa de mi mamá. Poco tiempo después salí al balcón. Y del otro lado de la calle había un muchacho sobrino del que yo le había hablado anteriormente. Y Dios me dice: ahora vete donde él y dale el mismo mensaje. Dile que lo van a matar y que yo le estoy dando la última oportunidad. Y yo estaba tan seguro de que era Dios el que me hablaba, que yo fui donde él y le dije: mira, le hablé a tu tío hace unos minutos atrás un mensaje ahí, y ahora Dios me está diciendo que te dé el mismo mensaje a ti. Me está diciendo el Señor que te diga que te van a matar, que te está dando la última oportunidad. Este fue un poquito más tocado que el tío de él. Comenzó a llorar. Le empecé a hacer el llamado, pero tampoco quiso aceptar a Cristo. Pasó también con una persona dentro de mi familia. Dios me mandó a hablarle al esposo de ella. Me dijo: Satanás tiene una maquinación bien grande para este hogar, vete, háblale a él. Le hablé, no me escuchó.
Al otro día por la mañana el Señor me dice, vete, háblale a ella y dile a ella que es su última oportunidad. Y fui y le hablé también. Me pasó también con un muchacho que haciendo trabajo personal, Dios me dijo, háblale y dile a él que yo le estoy dando su última oportunidad. Y yo se lo di. Pero hubo algo en todo esto que me molestó, que no me gustó. Y era que ninguna de las personas a las cuales yo le hablaba se convertían. Yo esperaba que si yo iba y le decía a una persona, mira, Dios me mandó a darte este mensaje, Dios me está diciendo que esta es tu última oportunidad, que esa persona cayera humillado ante la presencia de Dios y se convirtiera. Pero yo no tuve esa reacción en la gente. La gente rechazaba la palabra que Dios me ponía en los labios. Fue así como uno de ellos, el mismo día que le di el mensaje, en horas de la noche, lo mataron en la plaza pública de mi pueblo y se fue sin salvación. Y el tío y el sobrino, a los cuales les hablé en un mismo día, varios días después, los encontraron muertos a los dos. Y abusaron tanto de ellos antes de matarlos que quedaron desfigurados. Y ni tan siquiera se pudo abrir la caja el día del sepelio. Y la esposa de aquella persona que era familiar mía, que primero le hablé a él la noche anterior y después le hablé a él de por la mañana, y todavía me acuerdo las palabras que le hablé a ella antes de salir del hogar de ella, porque empezó a reírse y a burlarse de lo que yo le hablaba. Y entonces Dios me dijo, vete. Y me lo dijo molesto. Y cuando yo abrí la puerta de aquel apartamento para salir de allí, le dije, la llamé por su nombre. Y le dije, me voy. Pero escucha, uno nunca sabe cuándo Dios le está dando la última oportunidad. Y como unas 2 horas después de yo salir del apartamento de ella, su propio esposo la había matado a cuchilladas. ¿Y sabe qué? Eso llenó mi copa. Y le hice una oración al Señor. Y le dije al Señor, Señor, yo rechazo eso que tú me estás dando. Yo no lo quiero. Yo no quiero estarle hablando a la gente, diciéndole que le va a pasar algo, ver que ellos no se convierten a ti, que después le pasa. Yo no soporto eso. Y ahora me ha pasado con un mismo familiar mío y lo quité. Dije, no me dejes, yo no quiero saber más de eso. No me des mensaje para nadie así de esa forma. Yo no quiero eso. ¿Y sabe qué? Desde ese día, esa forma tan directa de ir a una persona y decirle así, así, así me dijo Dios, se fue. Dios me usa en la palabra, me usa en el mensaje, me usa en diferentes dones que no voy a mencionar aquí. Puedo ir donde hermanos de la iglesia, decirle, Dios me reveló esto de ti, sentarlos en la oficina. Pero ese mensaje que ya tiene que ver con los últimos días de una persona, yo lo rechacé. Yo dije, yo no quiero eso. Yo no quiero decirle a una persona que se va a morir para después ver que no se convierte. 30 años atrás. Pero ayer salí de aquí con una carga tan grande. Llegué a mi casa con una carga pesada. Comencé a hablar la palabra en mi casa con mis hijos. Y comencé a decirle a ellos, el cristianismo no es cualquier cosa. El sacrificio de Cristo no es cualquier cosa. Hay un cielo y hay un infierno. Y hay que tener en consideración la seriedad de lo que significa ir al cielo y lo que significaría para cualquier persona irse al infierno. Eso no se puede mirar a la ligera, ni se puede ver por encima.
en un tiempo como este, donde la iglesia de Cristo está más entretenida en las cosas del mundo y en las cosas de la carne, que en la decisión suprema de servirle a Dios en espíritu y en verdad. En un tiempo donde han aparecido tantos predicadores, predicando tantas mentiras, diciéndole a la gente que pueden vivir un estilo de vida que la Biblia rechaza, que Dios por la naturaleza de Él rechaza. Donde hay gente hoy en día diciéndole a las personas que pueden hasta tomar licor, que se puede tomar vino, que no hay ningún problema. Cuando la Biblia dice no mires el vino cuando rojea en la copa, porque como serpiente te morderá. Y la Biblia dice no lo mires, y hay quien dice que te lo puede tomar. Si Dios me dice a mí que no mire una cosa, hermano, me la podré tragar. Cuando hay gente que les predicadores, pastores, que algunos de ellos escuchan mi programa radial, diciéndole a la gente que pueden bailar con la esposa en la casa, que pueden poner un bolero, que pueden poner una canción del mundo, que después que sea con la esposa no hay problema. Si a mí me hubieran dicho 40 años, 30, 34 años atrás, que yo estaría escuchando algo así, yo no lo hubiera creído. Porque cuando yo me convertí a Cristo, el evangelio que se predicaba era un evangelio serio. Y era un evangelio que le exigía a la gente que a Dios había que servirle en espíritu y en verdad. No el tipo de evangelio que algunos por ahí están predicando y enseñando hoy en día, donde nada es malo y donde todo se puede practicar, y que Dios lo que come son solamente corazones, y que Dios lo que mire es lo que está por dentro y no lo que está por fuera. Cuando la Biblia dice límpiese lo de adentro del plato y del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. Santo Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando hoy en día la iglesia de Cristo ha perdido el respeto que se había ganado. Yo viví y comencé a vivir el evangelio en un tiempo donde hasta los políticos respetaban el evangelio, respetaban a la iglesia. El temor de Dios caía en ellos por la vida santa que la iglesia vivía. Pero hoy no. Hoy los políticos, los charlatanes que están en la televisión son unos irrespetuosos de las cosas de Dios y de la iglesia. Pero yo no le voy a echar la culpa solamente a ellos. Yo digo que los cristianos tienen mucha culpa, los llamados cristianos, entre comillas, tienen mucha culpa de que el mundo no esté respetando las cosas de Dios como se respetaban antes. ¿Por qué? Porque antes había una separación entre el que decía servirle a Cristo y el que no le servía. Y antes tú podías distinguir quién era cristiano y quién no era. Pero ahora ya no es así. Esa separación en términos generales se ha acabado. Hoy en día hay un montón de iglesias que practican las mismas cosas que practican la gente que está en la calle. Y hay gente que si se convierte en ciertos lugares, van a encontrar en la iglesia en la que se convierte lo mismo que practicaban cuando estaban en la calle. Se van a poder dar su traguito, van a poder bailar, además pueden formar parte del equipo de pelota que hay en la iglesia o del equipo de baloncesto que hay en la iglesia. Santo Dios, a su nombre. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Ah? Se ha roto esa vida de separación que había.
esa vida de separación que había se ha roto. Y esa vida en muchos lugares no existe. Santo Dios. No existe. Y aún hay gente que se llaman a ellos mismos de sana doctrina y que no son separados para Dios. Que la única sana doctrina que tienen es la doctrina de afuera. De que no se cortan el pelo, de que no se pintan, de que no usan pantalla y dicen yo soy de sana doctrina. Pero esa es la única sana doctrina que ellos tienen. Cuando van a la casa, en la casa se sientan a ver cuánta porquería hay en el canal de televisión. Se sientan a ver novelas. Usted sabe la cantidad de mujeres de sana doctrina que son unas noveleras, que andan viendo novelas de adulterio y de fornicación. Usted conoce la cantidad de mujeres de sana doctrina que son unas lengüeteras, que tienen la lengua más larga de lo que tienen la falda. Santo Dios. Para el cielo no van los que viven conforme a la carne, no van los que no tienen santidad, pero tampoco van los chismosos. Los chismosos no van para el cielo. Hello. ¿Ah? Y hay gente que son chismosos y dicen que son de sana doctrina. Y son como policías, investigándole la vida a todo el mundo para después hablarla. El Señor reprenda al diablo y yo también lo reprendo en esta tarde. ¿Ah? No, son el tipo de gente que cuando tú estás tirándole al otro lado, al lado de allá, los que no viven la vida que nosotros creemos que tienen que vivir, alaban a Dios, se vuelven locos y todo eso. Pero cuando la palabra le cae a ellos, se van de la iglesia, cambian de pastor, dicen está muy duro, está muy fuerte. Porque te cayó, porque te pegó, porque te golpeó. Pero ¿sabes una cosa? Yo voy a predicar un mensaje completo. Yo voy a predicar una santidad que es por dentro y voy a predicar una santidad que es por fuera. Lo que está bien, lo que está mal. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Así es como Dios lo ve. Santo Dios. Porque yo predico para gente que quiere ir al cielo, para gente que se quiere salvar, para gente que le diga a Dios, háblame por tu palabra, dime cuál es la verdad, cuál es la mentira. Yo estoy dispuesto a rechazar la mentira para vivir en tu verdad. Escúcheme bien, desde la perspectiva de Dios, hay dos caminos. Uno lleva a la vida, el otro lleva a la muerte, y así es como Dios lo ve. Hay quien está entrando por el camino de vida y hay quien va caminando por un camino de muerte. Desde la perspectiva de Dios, hay dos caminos. Uno trae bendición y el otro trae maldición. Y hay quien está caminando por camino de bendición y hay quien ya comenzó a andar por un camino que lo lleva a la maldición. Tal vez no ha caído en ella todavía, pero la maldición le va a caer. Desde el punto de vista de Dios, hay un camino que lleva al cielo y hay otro que lleva al infierno. Y hay quienes van camino al cielo y hay otros que con conocimiento sin Él están camino al infierno ahora mismo. Y los hay fuera de la iglesia y los hay también dentro de la iglesia.
Y desde el punto de vista de Dios, cuando suene la trompeta, hay gente que se va y hay gente que se queda. Hay gente que los cuerpos les serán transformados y hay gente que no se van a dar cuenta de lo que pasó hasta que las noticias salgan. Y así es como Dios lo ve. Nosotros tenemos un presidente, de hecho, está metido aquí en el estado de New Jersey hoy, ayer también, porque él tiene un problema. El gobernador de este estado, que las encuestas lo mostraban como que iba a perder las elecciones, que son esta próxima semana. Permita a Dios y así sea, porque es un inmoral. A mí no me importa. Mire, yo sé que suban los taxes es malo y que suben los taxes de la propiedad es malo también. Pero tú me das a escoger una persona que diga, yo te voy a subir los taxes de la propiedad a un 100%. Y uno que diga, yo no te voy a subir los taxes de la propiedad, pero yo favorezco a los homosexuales, favorezco el aborto, favorezco el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero te voy a dejar tus taxes tranquilitos. Es más, te los voy a quitar, aquel te lo va a subir al 100%. Yo le digo, tú eres un inmoral, déjame con el del 100%, que Dios se encargará de mí. Fíjate, deja que aquel lo suba todo lo que quiera. Eso es un ejemplo que le puse, porque no es lo que está diciendo el que está corriendo en contra de él. El que está corriendo en contra de él dice que no, que él lo va a bajar. Si es verdad o es mentira, eso lo sabrá él. Lo que yo sí sé es que el que corre contra él está en contra del aborto. Está en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y está en contra de toda esa inmoralidad que ha estado llenando este estado y que está llenando esta nación, y que desde que ese hombre llegó al poder ahí se ha hecho más patente, más grande la inmoralidad en este país. Oh, pues el presidente que tenemos ahora dice una noticia, y me perdonan si me tardo un poquito porque voy a estar interpretando de inglés al español. Dice, el presidente ha hecho su agenda anticristiana bien clara. Al aparecer recientemente delante de la Comisión Humana de Derechos Humanos, una organización activista radical de homosexuales. De acuerdo al líder de esta organización, él dijo, jamás hemos tenido en la Casa Blanca un aliado tan fuerte. Dijo el líder de esta organización de homosexuales, jamás habíamos tenido en la Casa Blanca un aliado tan fuerte. El presidente le dijo a él que la relación entre dos hombres o dos mujeres es tan admirable como la relación entre un hombre y una mujer. Eso dice la noticia. Dice, él le dijo que la relación entre dos hombres o la relación entre dos mujeres, la relación entre dos personas del mismo sexo, es tan admirable, dijo el presidente que tiene este país ahora, como la relación entre un hombre y una mujer. Pero claro está, no es eso lo que la Biblia dice. Así es como él lo ve. Pero yo te voy a decir ahora cómo es que Dios lo ve. ¿Cuántos quieren escuchar cómo es que Dios lo ve? La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios no crea homosexuales porque Él no es homosexual. Dios no hace lesbiana porque no es lesbiana. Él dice que los creó a su imagen. Y cuando los creó a su imagen dice varón y hembra los creó.
Génesis capítulo 5, verso número 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Después viene por acá Cristo en Mateo capítulo 19, verso número 4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo dice Cristo que los hizo al principio? ¿Y cómo es posible que hayan personas por ahí que digan, nosotros somos así porque Dios nos hizo así? ¿Y de qué tú te agarras para decir que Dios te hizo así? Porque esto que está aquí es la palabra de Dios. Y tú tienes que ir a buscar en la palabra de Dios cómo es que son las cosas. Y Cristo dijo, ¿no habéis leído? Fíjese bien, Él no dijo, ¿no habéis escuchado? Él no dijo, ¿no habéis visto? Él dijo, ¿no habéis leído? Santo Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dejó al pueblo de Él y nos dejó a nosotros una palabra para que la leyéramos, la estudiáramos y aprendiéramos de ella. ¿Ah? Pero la gente lo único que hace con la Biblia es cargarla. El que la carga. Porque ayer dije aquí que hoy en día por la iglesia te entran hasta gente sin Biblia. Parece que salieron para un espectáculo, salieron para un show, salieron para un parque y entran sin Biblia en la mano. ¿Ah? ¿Qué usted cree que va a ser una compañía con un mecánico que cuando llegue al trabajo llegue sin las llaves? ¿O con un policía que cuando llegue al trabajo llegue sin el revólver? Si sales con la Biblia, te llevas la palabra de Dios contigo. No debiera de acompañarte solamente a la iglesia, te debiera de acompañar a todo lugar donde tú fueras. Pero hay gente que le da miedo, hay gente que se avergüenzan de cargar con la palabra de Dios. Yo cargo con la Biblia, ¿sabe usted por qué? Porque más de 30 años atrás yo cargaba con droga, cargaba con una botella de licor en la mano. Si no me avergoncé del pecado, no me voy a avergonzar ahora del Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero volviendo a lo que Cristo dijo, ¿no habéis leído? Pastor, ¿será verdad que se puede tomar vino? Lee. ¿Será verdad que la santidad es por dentro y por fuera? Lee. ¿Acaso no has leído? ¿Sí? Perdón, hermano, me mandaron un cantazo de electricidad y me cogió por sorpresa, no lo esperaba. Sácala aquí, machaya. Parece que Dios se alegra de lo que estoy predicando aquí hoy. Si hay alguien que esté molesto, I'm sorry for you. My God is happy. That's the important thing for me. Oye, ¿ah? Eso es lo más importante para mí. Siento que su espíritu me dice, sigue, sigue. Santo Dios. ¿Ah? Él dijo, ¿no habéis leído? Lee. Porque si te quedas aquí cuando suene la trompeta y te vas a la condenación, y después cuando llegue el día del juicio vas ante la presencia de Dios y le dije, pero a mí me enseñaron otra cosa, Él te va a decir, pero tú no leíste. Tú te metes por una carretera en contra del tránsito, la policía te para y te va a decir, pero usted no leyó un letrero que había allí que decía no enter.
¿No leíste? Santo Dios. Ah, Señor, hay que dar diezmo, no hay que dar diezmo. Pero tú no has leído. Hay que dar ofrenda, no hay que dar ofrenda. Pero no has leído. Yo te voy a decir más. ¿Cuántos quieren escuchar más? Ah, pues, ajústese el cinturón que por ahí voy. Y ya usted me gritó amén. ¿Ah? Mire, ayer yo estaba en mi casa por la noche. Yo llegué a mi casa loco. La palabra de Dios en estos días me tiene loco. Algunos por ahí dirán, eso es lo que nosotros decimos, que la Biblia no se debe leer porque vuelve a la gente loca. Sí, pero a mí me tiene loco por Dios, loco por Él, loco por su santidad, loco por su presencia, loco por llegar al cielo, loco porque venga el rastro de la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Es una locura de amor por Dios. Alaba. ¿Ah? Sí. Ay, Jehová. Santo Jehová. Oh, doncellas de Jerusalén. Si veis a mi amado, decidle que estoy loco de amor por él. ¡Sí! Santo Dios. Y yo hablaba ayer con el Señor en mi cuarto por la noche, pensando en las necesidades de esta iglesia, que se nos rompió la boila y todavía Dios no toca a nadie para dar el dinero. Y entonces le digo al Señor, pero yo no tengo deseo de recoger. No sé por qué. Miren, no me dan el deseo de pararme aquí a pedir chavo, como lo he hecho tantas veces, que me siento en una silla ahí hasta que no entra lo que esta iglesia necesita, no me paro de la silla. Pero esta vez yo no siento nada de eso. Y le digo, Señor, y yo tengo en la iglesia gente que sin llorar lo pueden dar completo, sin llorar. Porque Dios me habló y me dijo, tú tienes gente en la iglesia que tiene dinero en el banco y se cantan pelados. Digiérelo, pásalo, pásalo. Yo le conozco las cuentas a todos ellos. Anda, Shakima. El Señor me dijo, tú tienes gente ahí sentada que me pidieron a mí que yo los bendijera, que si yo los bendecía, ellos bendecerían a la iglesia. Y yo los bendije y ahora no está llegando la bendición a la iglesia como ellos prometieron. Y yo le dije al Señor, Señor, pero a lo mejor es que están esperando a que tú los toques. A lo mejor es que ellos están diciendo, es que Dios no me toca. Y Dios me ha sorprendido con la pregunta de mi vida, y por eso es que lo tengo que decir esto, hermano. Porque Dios me agarró de sorpresa. Yo nunca lo había visto así. El Señor me dijo, si tu mamá tiene una necesidad, tú necesitas que yo te toque para suplirle la necesidad. Y yo le dije, no, es mi mamá. Y yo por mi mamá haría lo que fuera. Y él me dijo, pues tu iglesia, por lo que yo he hecho con ella en la vida de muchos, es madre de muchos de los que están sentados en los bancos. ¡Sí! Y si de verdad han sido bendecidos, y si de verdad yo les he bendecido y les he contestado las oraciones, y si yo les he multiplicado, ¿por qué ahora ellos tienen que venir a decirme a mí, Señor, si tú me tocas, yo doy? Si es tu iglesia donde naciste, donde te levantaste, donde estás recibiendo la palabra, si tu iglesia tiene necesidad, Dios te tiene que tocar para que tú ayudes. Así es como Dios lo ve. La Biblia dice, aullad ricos,
por vuestras riquezas y por las miserias que os vendrán. Y hay gente que no se dan cuenta que la actitud que han asumido hacia el lugar donde Dios los ha bendecido los lleva a la miseria. Y así es como Dios lo ve. No han llegado todavía a la miseria, pero la miseria está tocando a tu puerta y tú no has escuchado el sonido. Hasta ahí lo dejo, más nada. Sigo con Obama. Oye, no me aplaudieron cuando estaba hablando de lo otro, pero me aplaudieron cuando dije que iba a seguir con él. Les gustó que yo cambiara el tema, ¿eh? Se cantan peladitos, no tienen nada y tienen el banco, dice el Señor, está guardadito. ¿Ah? Y Dios lo ve. Dios está viendo, Dios lo tiene contadito, Dios sabe lo que hay allí. ¿Ah? Así es como Dios lo ve. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, escuche bien, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su hombre. Adiós, pero el presidente dice que la relación entre un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer, es tan admirable como la relación entre un hombre y una mujer. Pero no es así como Dios lo ve. La Biblia es clara. La Biblia dice, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos, ese hombre y esa mujer, vendrán a ser una sola carne. Y así es como Dios lo ve. Usted lo podía repetir conmigo. Así es como Dios lo ve. Repítalo usted solo ahora. Marcos capítulo 10, verso número 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y por tanto lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre. Y Dios juntó a un hombre con una mujer. Y ahora las leyes quieren romper esa unión de hombre con mujer y hacerlo de una forma equivocada, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero no es así como Dios lo ve. Dios dice, yo los hice hombre y mujer. Deja a tu padre, deja a tu madre, únete a tu mujer. Así es como Dios lo ve. Sí, así es como Dios lo ve. Varón y hembra los he creado. Y lo que se sale de esa unión es pecado de inmoralidad. Y usted me dirá, pastor, usted se enteró que esta semana pasada aprobaron la ley de odio, que ya el presidente la firmó y que ahora por predicar así lo pueden meter preso. Sí, yo me enteré. Y voy a seguir predicando lo que la Biblia dice. Porque a mí el presidente con una firma de él, anda, Shakamasaya, no me va a sacar de mi corazón lo que Dios sembró con una firma que fue de sangre en la cruz del Calvario. Mira, el presidente, los líderes políticos de esta nación, el gobernador de este estado, el alcalde de esta ciudad, pueden creer lo que Dios le dé la gana, porque Dios le ha dado a todo ser humano la libertad para creer lo que le dé la gana, para pensar lo que le dé la gana y para vivir como le dé la gana. Por eso Dios le entregó al hombre el libre albedrío. Si una persona quiere ser homosexual, allá él. Si una persona quiere casarse con otro hombre o una mujer con otra mujer, allá ellos. Eso es responsabilidad de ellos, es decisión de ellos. Y Dios nos los obliga a vivir. Pero que una persona desde el presidente para abajo me quiera obligar a mí a pensar que eso está bien,
que está correcto, que moralmente no hay nada malo. No, porque ellos pueden pensar como ellos quieran y yo puedo pensar como la Biblia dice. Alabado sea Dios en esta hora. Así es como Dios lo ve. En Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. La Biblia dice, porque la ira de Dios, sígame paso a paso, hermano, en este mensaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántos me están oyendo? Prepárese, porque la ira de Dios ya empezó a caer en este país y va a caer todavía peor. ¿Oyó? Porque yo quiero que usted entienda lo que la Biblia dice. Lea, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia quieren hacer ¿qué cosa? ¿Detener qué? Detener la verdad. ¿Y cómo? Ellos no han podido detener a los predicadores que estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Entonces la quieren detener con injusticia, estableciendo leyes que ellos saben que nosotros no vamos a obedecer, porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra de Dios es primero para nosotros que cualquier cosa. Y ellos con injusticia quieren detener la verdad. Y cuando los hombres con injusticia quieren detener la verdad, la Biblia dice que entonces se revela desde los cielos el juicio de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Voy a seguir. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios dice, yo no estoy bregando con ignorantes. Lo que tiene que ver conmigo a ellos les es manifiesto. Y les es manifiesto porque yo mismo se los he manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué dice ahí? Ahí dice, no tienen ¿qué cosa? No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, voy al verso 24, escuche bien. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que cuando el hombre comienza a deshonrar entre sí, hombre con hombre, mujer con mujer, deshonran sus propios cuerpos. Eso es un culto al cuerpo. Y dice, han cambiado la verdad por la mentira. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ya que ellos cambiaron la verdad por la mentira. El verso número 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Que dice ahí, las mujeres abandonaron el uso natural de un hombre, encendidas en su lascivia. Y los hombres, dice ahí, de igual modo, los hombres hicieron lo mismo que las mujeres. Ellos se encendieron, dice ahí, y dejaron el uso de la mujer, encendidos en su lascivia, y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Me están siguiendo? Así es como Dios lo ve. Dice, por eso Dios los entregó. ¿Qué significa los entregó? Los entregó significa se echó a un lado, no les impidió, los abandonó. Están a la merced o al control de sus pasiones y la vergüenza de su deshonra. Es cuando Dios dice, ¿eso es lo que tú quieres? O sea, yo he tratado de detener esto. He tratado de pararlo. He enviado mi palabra. He traído juicios. Pero como quiera ustedes insisten en su maldad y en su pecado. Entonces Dios dice, pues está bien. Yo los he querido proteger de esa maldad y de ese pecado que los va a maldecir, que los va a corromper, que les va a destruir el hogar, les va a destruir los hijos, va a destruir la familia. Va a llenar la tierra de tanta maldad que me va a obligar a mí a tirar juicio. Yo los he querido proteger de eso. Pero ustedes no me quieren a mí. Pues entonces dice Dios, me quito del medio. Hagan como ustedes quieran. Los entrego a sus pasiones. Los entrego a su pecado. Los entrego a su vergüenza. Santo Dios. José, vira esa cámara para allá ahora, para que no me vean. Que vean la parte esa del frente ahí. ¿Sabes qué? Es como si Dios se escondiera. Y entonces se quedase callado. Eso es lo que tú quieres hacer. Eso es lo que yo voy a hacer entonces. Los entrego. Vivan como quieran. Eso es lo que dice ahí. Dios los entregó. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron el tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El presidente de este país, que no ha querido tener en cuenta a Dios, que ha dicho que este país no es más cristiano nada más, que le ha abierto hasta las puertas de la Casa Blanca a la celebración de una festividad satánica como el Halloween, que ha estado envuelto en tantas cosas contrarias a la iglesia de Dios en este tiempo, sea bendito Dios en esta hora. Él no ha querido tener en cuenta a Dios. Por tanto, dice aquí, Dios los
entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Adiós, pero el presidente entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El presidente de este país, que no ha querido tener en cuenta a Dios, que ha dicho que este país no es más cristiano nada más, que le ha abierto hasta las puertas de la Casa Blanca a la celebración de una festividad satánica como el Halloween, que ha estado envuelto en tantas cosas contrarias a la iglesia de Dios en este tiempo, sea bendito Dios en esta hora. Él no ha querido tener en cuenta a Dios. Por tanto, dice aquí, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, escuche bien esto, los que practican tales cosas son dignos de muerte, y así es como Dios lo ve. ¿Me escuchó? ¿Está usted entendiendo cómo es que Dios lo ve? Dios dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Ah? No solo las hacen, sino que además se complacen con los que la practican. Hoy y cualquiera dirá, ese pastor está predicando un mensaje de odio, hate crime. ¿Eh? Sí, porque mira lo que está diciendo es que son dignos de muerte. Está mandando a la gente a matarlos. No. Yo no mando aquí a nadie a matar a nadie, porque nosotros, Dios no nos manda a matar a nadie. A nosotros Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a bendecir al que nos maldice, a que si tiene hambre le demos de comer, que si tiene sed le demos de beber. Esto que está aquí no tiene que ver con nosotros. Nosotros no somos los que vamos a traer el juicio de Dios sobre la gente. Esto tiene que ver con Dios. Dios es el que va a traer juicio. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando? Viene juicio de Dios. No somos nosotros. Dios va a traer juicio. Porque Dios dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y Él mismo se va a encargar de ellos. Así es como Dios lo ve. Hay dos puertas, una ancha y otra estrecha. La Biblia dice en Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, mire la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán a su nombre. Sigo. Dice aquí, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, ¿cuánto me están siguiendo? Óigame, dice aquí, cuando ustedes comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Está hablando de gente que se quedó, y que cuando se queden van a
gritarle, van a llamarlo. Y le van a decir: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decirle: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Oh, Dios mío. Así es como Dios lo ve. Hay gente que gritarán. Hay gente que querrán entrar, pero se habrán quedado. Y Él les dirá: no les conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Y el verso 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Seita y kibe y sueita manso atai. Atiéndame, entiéndame lo que Él está diciendo ahí. Viene el día después, al final de todas las cosas, donde todos tendrán que presentarse delante de la presencia de Dios. La Biblia dice: hasta el mar entregará a sus muertos. Los libros serán abiertos. Pero dice Dios: va a venir el día cuando ustedes van a ver delante de mí, van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas que hubieron en el reino de Dios. Los van a ver. Y cuando ustedes se vean que ustedes están excluidos, que ustedes no están metidos allí, Él dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí, dice Dios, hay postreros que serán primeros y hay primeros que serán postreros, y así es como Dios lo ve. Hay gente que piensa que se ganaron el cielo por la cantidad de años que llevan en la iglesia. Yo llevo 30 años, yo llevo 50 años, yo tengo 20 años. Llevas 50 años, pero ya tú no estás predicando lo que predicabas 50 años atrás. Llevas 50 años, pero cambiaste completo todo el mensaje que Dios te enseñó. Pero ¿sabes qué? Hay primeros que serán postreros, dice el Señor. Y como Dios nunca abandona a su pueblo, y Dios nunca abandona a su iglesia, Dios siempre tendrá a alguien para predicar su verdad. Yo me puedo morir ahora en este altar y Dios levantará a alguien que va a seguir predicando el mismo mensaje. Y podrá ser que alguien se alegre y diga: qué bueno, se murió, se acabaron esos cantazos que él daba, esos golpes de la palabra tan duro que predicaba. Y vas a ver que otro se va a levantar en mi lugar, otro va a tomar mi lugar, porque Dios nunca, nunca abandonará a su pueblo. Por eso es que él dice: hay primeros que serán postreros y hay postreros que van a ser primero, y así es como Dios lo ve. Usted entenderá la carga que hay en mí en esta tarde, la seriedad con la que yo le estoy predicando esta palabra. Se te equiva soleita mansoito. Ante Él hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Una ancha y otra estrecha. Dos. Y Él dice en Mateo capítulo 7 verso 13, dice: entrad
por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora voy a explicarme en esto un pensamiento que me acaba de llegar a la mente ahora mismo. Santo Dios. ¿Ah? Cuando nosotros leemos ahí, un montón de predicadores nos dicen a nosotros, yo mismo también lo he dicho, la puerta estrecha es Cristo. Cristo es la puerta estrecha. Pero hoy en día todo el mundo dice tener a Cristo. ¿Ah? Hasta el presidente dice que es cristiano, yo no le creo. Porque un verdadero cristiano defiende la palabra de Dios, defiende la Biblia, defiende los principios de Dios. ¿Ah? Pero hoy en día hay cristianos que son nada más que de nombre, él cae entre ellos. Dice que es cristiano para ganar votos de gente que no piensan, que no razonan, que votan por la gente sin mirar lo que creen, sin mirar si sus principios van de acuerdo a la palabra de Dios. Caen en los engaños de los hombres. ¿Ah? Pero vamos a meditar un poquito ahí. Puerta ancha, puerta estrecha. A nosotros dicen, la puerta estrecha es Cristo. Y si tú aceptas a Cristo, ya estás en la puerta estrecha. ¿Sabes qué? Yo creo que esto de la puerta estrecha va un poquito más allá. La puerta estrecha es el camino, la puerta por donde hay que entrar después que tú aceptas a Cristo. El camino por el que hay que transitar. Hay un camino ancho y un camino estrecho, porque las puertas se hacen según el lugar por donde uno va a entrar. ¿Ah? Entonces, un espacio pequeño no necesita tener una puerta del grande de este edificio. Ahora, si en un lugar va a entrar un camión, tú no puedes hacer una puerta que sea para que entre un Volkswagen. ¿Ah? Ahora, cuando tú entras a Cristo, aceptas a Cristo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo aceptas a Él y entonces hay un camino que hay que seguir. Una vida que vivir. Cosas que hay que dejar y cosas que hay que adquirir. Cosas viejas que tienen que ser soltadas para poder agarrar cosas nuevas, una vida nueva, una vida diferente. O sea, tú no puedes aceptar a Cristo y quedarte igual. ¿Ah? Tú no puedes decir como alguna gente, yo tengo a Cristo en el corazón, con la borrachera, muerto borracho. Digo a Cristo, como aquel borracho que yo le he contado a ustedes. Cuando yo le dije, Cristo te ama, tiene que servir. Ay, yo le sirvo a Cristo. Muerto borracho. ¿Ah? Que tú le sirves, ¿qué? Yo le sirvo a Cristo. Y tú quieres que yo te lo enseñe. Sí, enséñamelo. Ahora mismo. Se metió la mano por dentro de la camisa y lo comenzó a buscar. Y así. Y me decía, ya mismo. Yo decía, no te preocupes, tómate tu tiempo. Después cuando lo encontré, me decía, lo encontré. Y cuando sacaba aquel monstruo de crucifijo, yo de verdad que estaba bien borracho porque no lo encontraba, hermano. Y lo que tenía era un monstruo de crucifijo guindándole del cuello. Me dice, aquí está, mía, aquí está. ¿Te das cuenta que ya yo lo tengo? Y yo, ese es tu problema, mijo, que lo tienes por fuera y a Cristo hay que tenerlo por dentro. ¡Sí! ¿Ah? No, la puerta ancha es la que muchos quieren hoy. La puerta ancha es la que muchos predicadores están predicando desde muchos altares. Han abierto una puerta tremenda para que todo el mundo entre. Y por esa puerta caben las parejas del mismo sexo.
Y por esa puerta cabe el reggaetón. Y por esa puerta cabe la salsa y cabe el merengue. Y por esa puerta caben los grupitos de danza bailando al frente del altar. Y por esa puerta cabe el vino también. Y cabe el juego de pelota. Y caben las novelas. Y cabe la basura del mundo. Pero la puerta es estrecha. A veces es tan estrecha la puerta que parece que uno ni va a poder entrar. Ven acá. Párate aquí. Ahí. Es que este cable me molesta. Vente. No, ahí. Ven acá tú. Párate aquí. Déjame un espacio pequeño ahí. No, ciéjalo más. No está muy abierto, por ahí todavía caen muchas cosas. Déjalo ahí, así. Una puerta estrecha que no es fácil de entrar. Y escucha bien, no solamente es fácil de entrar. Cristo dijo, pocos son los que la hallan. No es fácil de encontrar. Cuando tú vas a entrar por ella, dices, wow, Dios mío, tengo que meterme por ahí. Me voy a guayar todo. Esto está muy estrecho para mí. Me voy a guayar. Y el Señor dice, pero si tú quieres llegar a donde yo estoy, por ahí es que tienes que pasar. Señor, pero me voy a hacer pedazo cuando pase por ahí. Y el Señor dice, ese es el propósito de que la puerta sea estrecha, mijo. El propósito es que mientras tú vas entrando por ella y vas luchando para pasar y te vas guayando en ese guayeo que tú tienes ahí, ¿sabes qué, mi siervo? Hay un montón de cosas que se están quedando atrás. Puerta estrecha que cuando tú entras por ella te va guayando, te va dejando huellas en ti. Pablo lo decía, de aquí en adelante nadie me sea molesto. Traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Pero mientras tú te guayas, se queda atrás la mentira. Mientras tú te guayas, se queda la mundanalidad. Mientras tú te guayas, se va quedando atrás el bandidaje, la chismesonería, el adulterio, la fornicación, las pasiones de la carne. Así es como Dios lo ve. Santo Dios. Dos puntos de vista, dos opciones. Alguien está equivocado y alguien tiene la razón. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, ¿cuántos me están oyendo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos.
Ay, papá. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Entiendes lo que lees? Esto no es cualquier cosa. A ti te dicen, no, porque después que aceptaste a Cristo ya está. No, después que yo acepté a Cristo, hay una voluntad que yo tengo que seguir. Y no es la voluntad mía, es la voluntad de mi Padre. Y si yo acepté a Cristo y ando siguiendo mi propia voluntad, mi profesión de fe, mi amado hermano, a la hora de la verdad no va a servir para nada. Porque cuando yo venga delante de Él y le diga, Señor, Señor, Él me va a decir, no, mijo, no, esto no es así. Esto no es como una fórmula mágica donde tú dices, acepto a Cristo como Salvador de mi alma y ya te fuiste para el cielo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé cómo hay pastores que se atreven a decirle a dos personas que viven sin casarse, un hombre y una mujer, que no están casados. Y hay pastores que le dicen, no te preocupes que aunque tú no estás casado delante de los hombres, tú estás casado delante de Dios. Yo traté el caso de una mujer que me dice a mí, el pastor me llevó abajo al basement y me hizo a mí y a mi esposo una ceremonia nupcial y nos dijo que ya estábamos casados. Y yo le dije, pero su matrimonio es legal, su matrimonio está registrado delante de las autoridades. Me dice, no, él dijo que no hacía falta. Y el Señor, usted está en fornicación. Eso es pecado. Pero hoy hasta eso enseña a la gente. Y si hay alguien que dice que si él le lee una ceremonia nupcial a dos personas, aunque no las haya casado de forma legal, que eso está bien ante los ojos de Dios, y yo le digo a usted que no está bien, entre él y yo, uno de los dos está equivocado. Y usted tiene la responsabilidad de investigar quién es. ¿No habéis leído? Esta es la que te dice quién está bien y quién está mal. ¿Ah? Así es como Dios lo ve. ¿Somos sabios o somos necios? ¿Cuántos me están oyendo? Pastor, ¿le falta mucho? No. Un papelito nada más, mira. Y todo lo que Dios le quiera añadir por el lado del papelito. El frosting. ¿Ah? Un bizcocho sin frosting no es bizcocho. ¿Ah? ¿Ustedes me quieren oír un poquito más? Así es como Dios lo ve. ¿Somos sabios o somos necios? Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche, cuando estaban dormidas, se oyó un clamor. El clamor decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, o de cierto os digo, que no os conozco. Después termina él diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vamos a resumir eso ahí. ¿Cómo es que Dios lo ve? Para Dios, o somos sabios o somos necios. Y para Él, los sabios son los que están todo el tiempo preparados. Fíjate que eran 10, 5 prudentes, 5 necias. Pero las prudentes tenían algo: se habían encargado de llenarse de aceite. El aceite en la Biblia es tipo o símbolo del Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia, fíjate que a mí me llama la atención que la Biblia dice que las 10 se durmieron. No fue que 5 se durmieron las 10. Pero de las 10 que estaban dormidas, había 5 que tenían bastante aceite. Y de momento se escuchó la voz de alguien que gritó: aquí está el esposo, vengan a recibirlo. Pero ¿sabe qué? Todavía él no había llegado. Era que venía. ¿Cuántos me están oyendo? Venía, pero no había llegado todavía. Era que venía, pero no había llegado. Escúcheme, Cristo viene, pero todavía no ha llegado. Él viene, pero no ha llegado. Pero ya se escucha la voz que dice: por ahí viene el esposo. Está preparado para que salgas a recibirlo. Viene el esposo. Entonces ellas se levantaron. Y habían 5 que tenían aceite guardadito. Y habían otras 5 que no tenían. No dice que la lámpara estaba apagada. Dice que ellas le pidieron aceite a las otras, diciéndole: dennos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Todavía no estaban apagadas. Ellas no dijeron: están apagadas, se apagan. Hay gente que la lámpara se les está apagando y no se han dado cuenta. Y entonces quieren coger prestado de otro. Mira, ora por mí que yo no estoy bien. Si no estás bien, ora tú. Porque la oración mía no te va a poner bien. Yo puedo orar a Dios para que Dios te ayude, pero la oración que te va a poner bien es la tuya. Porque la tuya es la que te va a llenar de Dios. La tuya es la que te va a llenar del Espíritu Santo. Tú tienes que orar. Senda mía es. Mira, órale a Dios que me cambie. Que estoy haciendo unas cosas que están mal. ¡Déjalas! Hay quien dice: yo todavía no he cambiado esto porque todavía Dios no me lo ha quitado. ¡Mentira! ¿Cómo es posible que haya gente que se atreva a echarle la culpa a Dios de las cosas que están haciendo? Y se atrevan a decir: yo soy así porque Dios no me ha cambiado. Yo soy así porque Dios no me lo ha quitado. Yo tengo un problema con el cigarrillo, estoy esperando a que Dios me lo quite. ¡Mentira! Tú le estás echando la culpa a Dios de tu pecado. Tú le estás echando la culpa a Dios de lo que todavía no has dejado. No. I'm sorry. But no. No. La Biblia dice. ¿No lo has leído? Dios no tienta a nadie, porque Él mismo no puede ser tentado.
sino que cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y esa concupiscencia, después que se ha apoderado de la persona, después que engendrado, dice, da a luz el pecado. ¿Ah? No es que Dios no te lo ha quitado, es que tú no se lo has entregado, es que tú no se lo has rendido. Tú le dices al Señor con lágrimas del corazón, de acá adentro, de acá, no de esta lengua dice muchas cosas. Acá, de adentro, del alma. Te arrepientes. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y sabes qué? Así es como Dios lo ve. Hello. ¿Ah? Entonces no es que Dios no me lo ha quitado, no es que entrégaselo, suéltaselo. Porque usted ve que hay personas que tienen tremendos vicios de años. Se convierten a Cristo y en el segundo en el cual se convierten todo se les va. Quedan libres al instante. Y hay otros que se convierten a Cristo y un mes después de que aceptaron a Cristo todavía están luchando con el vicio. Yo no sé lo que pasa. Algo está pasando ahí, porque Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Dios cambia al que se arrepiente. Dios cambia al que se entrega completo. Dios cambia al que se rinde a Él. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Ah? Y así es como Dios lo ve. ¿Eres prudente o eres necio? ¿Tienes aceite o no lo tienes? ¿Ah? Le vas a decir, Señor, ábreme, me quedé. Mira que tú viniste mientras yo fui a buscar aceite. ¿Sabes que eso va a pasar? Hay gente que el día que ellos decidan buscar a Dios ya se le hizo tarde. Ellos van a decir, ahora es que voy a orar. Y mientras ellos dicen, voy a orar, ¡plá! Sonó la trompeta. No están llenos del Espíritu. ¿Y quién es el que va a elevar la iglesia al cielo? El Espíritu Santo de Dios. Y esto no es juego. Señor, ábrenos. Mira que fue que llegaste cuando nosotros estábamos buscando aceite. Él le dijo, no les conozco. Y después Cristo cerró esa parte diciendo, velen. Porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y así es como Dios lo ve. ¿Ah? Para Dios, o estamos preparados o no estamos preparados. Y usted dirá, el domingo pasado estaba llorando porque no tenía fuerza. ¿De dónde le salieron esas fuerzas a este hombre hoy? Pues por las oraciones de ustedes. Ustedes no lo oraron a Dios por mí. Alegraos y regocijaos en el Señor. Dios ha escuchado vuestras oraciones. Ahora la próxima vez que ustedes vayan a orar le dicen, Señor, dale fuerza, pero que no se te vaya la mano, que después nos tiene 4 horas ahí. ¿Ah? Sí, pero si Cristo fuera a venir esta noche, a usted le gustaría estar aquí escuchando palabra de Dios. Pero lo que pasa es que no sabemos cuándo viene, pero puede venir hoy. Pues quédate sentado ahí como si fuera a venir hoy. ¿Ah? Pastor, tengo hambre. Yo también. Pero el hambre que tengo de Dios es más grande que el hambre de la tierra. Alaba. ¡Sí! ¡Ay, papá! El hambre de su palabra, el hambre de dar lo que Él me entrega, el hambre de predicar antes de que Él me lleve a su presencia, el hambre de entregarle al pueblo lo que Él pone en mi corazón. Tengo hambre de dar lo que Dios me da. Sí. Así es como Dios lo ve. O vamos para el cielo o vamos para el infierno. O nos dirigimos al cielo o nos dirigimos al infierno.
como la Biblia lo dice en Mateo capítulo 16, verso 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. ¿Sabe qué? Cuando el Titanic naufragó, más de 2,000, mira, me está apareciendo otro papel aquí. Ay, el Señor le está añadiendo el mensaje. ¡Ay, qué grande es Dios! Mira, cuando lo cogió ahorita parece que estaba tan y tan pegado que yo solamente vi uno. Y mira, hermano, acaba de dar la luz. Uy. En Puerto Rico dicen: parió. Ay, Señor, pero qué cosa más extraña. De verdad que, hermano, mire, lo cogió ahorita y era uno. Y ahora son dos. Uy. Ah, santo Dios. Cuando el Titanic se hundió en las aguas, en la orilla de la playa estaban los familiares de aquellas cientos de personas que andaban en ese tremendo crucero, que sería como se le llamaría en este tiempo. Ahora hicieron uno más grande, acaban de tirar en estos días, acaba de lanzarse a las aguas un crucero donde caben 6,000 personas. Enorme, un montón de pisos de alto, eso es enorme. ¿Ah? Pero en aquel tiempo el Titanic era el más grande, que cuando lo construyeron dijeron que ni Dios lo podía hundir. ¿Ah? Pero se hundió. No lo hundió Dios, lo hundieron las aguas, que fueron creadas por Dios. Entonces, en la playa, la gente se comenzó a acumular a ver si tenían noticias de sus familiares. Dice James Ryle, en la historia escrita por él acerca del Titanic, que allá en la costa se pusieron los nombres de los pasajeros en 2 columnas sencillas. Una columna decía salvos y la otra columna decía perdidos. ¿Y sabes qué? La lista de Dios es igualmente así de sencilla. Dios divide al hombre en 2: salvos y perdidos. Unos que se salvan y otros que se pierden. Y a nosotros, los ministros del evangelio, los que predicamos su palabra, Dios también nos divide en 2: fieles o infieles. Y todo ministro debe de estar atento a cumplir su llamado en este tiempo, porque desde el punto de vista de Dios, o somos fieles o somos infieles. Y Mateo capítulo 24, verso 45 en adelante dice así: escúcheme, y escúcheme los ministros que me escuchan a través del canal y de la radio, y escúcheme los que van a escuchar este mensaje a través de la programación radial que tenemos aquí en esta ciudad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Está hablando de un siervo fiel y que es prudente, que Dios lo pone sobre su casa. ¿Para qué? Para alimentar a su pueblo a tiempo. Y él pregunta: ¿quién es? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Escúchenme, compañeros en el ministerio. Dice Dios: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo
que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ahora viene la otra parte. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún hasta comer y beber con los borrachos. Dios mío, lo mismo que está pasando ahora. Predicadores de la palabra que están diciéndole a la gente: puedes tomar, no hay problema con eso. Que se sientan a la mesa con borrachos. Ay, papá. Si el siervo malo, Dios le llama a los que son así. Ellos se dan hoy en día un montón de apóstoles, de nombres, de reverendos, doctores, apóstoles, se dan un montón de títulos, tú sabes. Hay doctores buenos y doctores malos. ¿Ah? Hay gente que te predica la verdad, reverendos buenos, reverendos malos. Hello. En todos los lugares se cuecen habas. Y acá lo que se está cociendo no son habas, un cementerio lo que se está cociendo acá. Si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, escúchenme, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes, y así es como Dios lo ve. Ese montón de carnales que hay por ahí, enseñándole carnalidades a las ovejas que tienen bajo su pastorado. Viene el día en que le tendrán que dar cuenta a Dios, donde Dios dice: vendrá el Señor de ese siervo en el día que él no lo espera, y a la hora que no sabe, y dice: lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Palabras duras. La Biblia las tiene, yo se las leo. Para Dios, o estamos llevando fruto o no estamos llevando fruto. Mateo capítulo 7 verso 15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice ahí: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y termina Cristo diciendo: así que por sus frutos los conoceréis. Y así es como Dios lo ve. El árbol se conoce por el fruto. Escúcheme, todo el pueblo congregado aquí. Así es como Dios lo ve. Su presencia es la que nos llena de gozo. Hebreos capítulo 2 verso 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No es me llenarás de gozo con merengue, me llenarás de gozo con reggaetón, me llenarás de gozo con el mundo. Es me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando la presencia de Dios llena una vida, esa vida se llena de gozo. Y así es como Dios lo ve. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya estoy en lo último. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y ahora escuche esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.